Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tanto es así que desde el sector defensa se influyó muchísimo para terminar y para sacar el dispositivo que tenía que ver con el querosene, el diésel 1. Pero hasta ahora no se aplica eso, ¿no? Lamentablemente es progresivo. Inclusive durante mi gestión, antes de salir del ministerio, pedí oficialmente que en la zona del BRAE fuera de aplicación inmediata. No hay ninguna razón para que en el BRAE haya querosene, porque ese querosene no se usa pues para hacer el pollito asado, ¿no? No, sí, pues obviamente. Obviamente. Entonces, pero no tienes que... Pero por lo visto no han podido Yo creo que tienes que esa... hacer eso y tienes también que hacer... ¿Por qué no se hace? ¿Qué pasa? No lo sé, porque eso no correspondía al sector, pero nosotros lo hemos... Eso corresponde a Energía y Minas. Sí, Energía y Minas y al sector producción, etcétera, y un poco también a SUNAT con aduanas, ¿no? Ah, bueno, porque hay que poner ahí Ese es el otro tema, el sistema de control de insumos químicos entre están SUNAT, aduanas y SUNAT, perdón, y Produce, tampoco se implementa. No ha funcionado, y tiene que funcionar, pues Jaime, porque no solamente tienes que tener en determinadas carreteras, etcétera, y pasos, los famosos sistemas que detecten los insumos químicos, sino también tienes que tener un seguimiento desde aduanas a dónde van, porque la mayoría no es que entren bidones de contrabando por todo lado, es que todo está entrando prácticamente en insumos químicos por aduana y van supuestamente a importadores o a sus usuarios legítimos, pero el seguimiento de allí a dónde van es un poco como los explosivos, Jaime, que los vendes a las minas, pero tú no sabes qué chantajes hay en algunas minas que sueltan parte de ello, ¿no? De acuerdo, pero ese sistema precisamente se está haciendo hace 4 años y no se pone en marcha en definitiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. Te soy muy franco. Ministro, sí, soy ministro, pero de defensa, yo no puedo ver todo. Bueno, pues, pero lo mismo que tú señalas, lo he señalado y creo que es una necesidad. Y inclusive desde la Sociedad Nacional de Industrias se estuvo insistiendo muchísimo en eso dentro de su plan general contra el contrabando. Yo creo que es indispensable y hay que hacerlo, Jaime. Y además capturar a los capos pues del narcotráfico, a los gerentes intermedios, y la policía antidrogas tendría que actuar un poco más. Acá no nos olvidemos que tienes que meterte muchísimo con el tema del narcotráfico, porque daría la impresión que si no se hace, aquí se puede convertir un poco en México o como en Colombia. Esto es y ya son carteles y carteles muy grandes. Y cuando esto que sucede en San José de Exexe, mira, no es casual. Eso tiene que ver, para mi criterio, más que con el terrorismo, con el narcotráfico, porque los has golpeado. No nos olvidemos que el Biscatán era prácticamente la aduana donde pasaba todo, y lo único que no pasaba era el Estado. En consecuencia, cuando golpeas y haces daño y les quitas utilidades y les haces un forado, hay reacción, ¿no? No, obviamente, pero entonces es una amenaza muy seria. Es seria, de acuerdo. Ahora, rápidamente, los anuncios anuncios en cierto sentido del presidente en el discurso respecto al sector defensa. Bueno, él dijo que ya tenemos la capacidad disuasiva porque ya todos los aviones, helicópteros y las han sido reparados y tenemos nuevas divisiones blindadas. Para mí eso fue una novedad, que en realidad no es así, ¿no? Hay un proceso que es progresivo, evidentemente. El núcleo básico de defensa, que eran como 650 y tantos millones de dólares, lamentablemente se tuvo que hacer con financiamiento interno y el Banco de la Nación, y se hizo por los arreglos con Economía y Finanzas en 3 etapas. Todo eso está marchando, está encaminado y solucionado, por decirlo en alguna forma. No necesariamente en el país, pero todo realmente encaminado. Y ahora se tiene que entrar a la capacidad disuasiva intermedia, que es lo lógico, lo adecuado, pero no nos podemos olvidar también de otras cosas, de este frente interno que hay que resolver y hay que ponerle muchísimo más empuje. Claro. Y tienes también el tema de que hay que ir arreglando también el tema bienestar en Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? De acuerdo. No, el presidente habló de crear un ejército profesional, que ya se había tomado esa decisión. Sí, se tomó esto en el Consejo de Seguridad Nacional, luego se aprobó en el Consejo de Ministros, se preparó el proyecto de ley, se remitió el proyecto de ley al Congreso y esperemos que
que pronto lo aprueben. ¿Cuál es la idea, Jaime? Esto fue una idea del comandante general del ejército, el general Gibois, muy bien estudiada. Se ha criticado mucho y con razón que nuestras fuerzas que operan son normalmente el servicio militar. Eso es lo que tenía. Claro. Entonces hay que reducir eso y ampliar el profesionalismo. Se ha hecho una primera etapa de profesionalización, quitando el límite de 4 reenganches para el servicio militar. Antes la ley decía que podían haber 4 reenganches. Entrabas con el servicio militar a los 18, salías a los 20, si te querías quedar podías estar 4 renovaciones más de 2 años. Total, a los 28 como máximo te tiraban una patada donde tú sabes y te ibas a tu casa. A los 28 años, de repente con familia, de repente sin ninguna otra profesión, tienes que buscar en qué te ocupas, muchísimo más difícil. Ese límite de los 4 reenganches ya se quitó en la nueva ley del servicio militar que tiene vigencia a partir del 1 de enero. Eso te va a ayudar. La segunda etapa es incorporar en la ley de situación militar a un estamento que se va a llamar de los especialistas, que van a tener un sueldo, se va a ir regulando ese sueldo después con aumentos, vas a tener seguro, vas a tener una serie de beneficios como si fueras un trabajador más. Y van a ser profesionales, profesionales de las armas, como hay profesionales en otros países. Tú ves, incluso un poco los que nos gustan las películas, ves a veces el sargento mayor, los cabos, etcétera, gente muchísimo mayor que los que ellos están enseñando, que son a veces hasta cadetes, ¿no? Entonces, tener ese grupo profesional que va a significar que vayas reduciendo paulatinamente el no profesional del servicio militar y vayas incorporando esta gente que tiene vocación, que las vas a formar, que la vas a entrenar bien entrenada y con muchísimo más tiempo que del que normalmente se usa, ¿no? De acuerdo. Creo que es una cosa buena. Bueno, sí, sin duda. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora, pero una última pregunta ya respecto de su actividad política. Usted ha salido del ministerio, ahora está dedicado, no sé, me imagino que a su estudio, pero también a la construcción de su partido, que se llama ¿cómo? Orden. Orden. Jaime, no me he jubilado. Los políticos dicen, o los que les gusta la política, o los que intentamos estar en la política, se jubilan cuando van al cajón o a la cremación. Sí, así se Y creo que Dios me dé vida, pero creo que todavía estoy lejos de eso. Pero no ha logrado inscribir todavía su partido. ¿Cómo? ¿No está inscrito todavía Orden? ¿O no? Pues ¿está recogiendo firmas? No. Ya se ha terminado la recolección de firmas, Ya. Estamos en el proceso de digitación de las mismas para presentarlas las físicas, además de los registros cibernéticos que se requieren o informáticos, y pretendemos a final de mes o la primera semana de septiembre haber cumplido con todos los requisitos de la legislación electoral. Muy bien, pues vamos a Y ver. no hablaba de esto mientras fui ministro porque me parecía poco elegante. Ahora que no lo soy, puedo hablar todo lo que Usted no es quiero. como yo decimos que sí hablaba de que iba a ser candidato. Yo no lo he escuchado. Bueno, muy bien, pues entonces se lanzará por su cuenta, entrará en alianzas. Mira, yo creo que hay que en esto tener la mente amplia. Hay que buscar lo mejor para el país. Yo creo que nadie por sí mismo puede. Y lo reconozco. Pero decir, quiero hacer un frente, pero solo si voy yo adelante, no. Creo que uno tiene que estar dispuesto a que te aporten o aportar. De acuerdo. Muy bien. Antero Flores Arauz, muchas gracias y suerte pues en su aventura política. Gracias. No. Aventura no es vocación política. Vocación política, efectivamente. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Miguel Santillana y Víctor Caballero para hablar acerca de los conflictos sociales. Han participado en un seminario organizado por el Instituto del Perú sobre ese tema. Regresamos.